Listo, entonces damos inicio, buenas tardes, a la actividad de hoy, 23 de abril del 2023, 22, perdón, 22 de abril del 2023, Administración Financiera. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a mirar nuestra temática de hoy. El tema que hoy nos ocupa es el que tiene que ver con seguir con el análisis financiero que hemos venido realizando, pero ya en términos del estado de fuentes y usos. Entonces vamos a mirar un estado de fuentes y usos aquí de un ejercicio y lo aplicamos allá en el caso de ustedes en la empresa. Muy bien. Entonces, listo. Ahí en la pantalla, tienen la pantalla, si la ven, por favor. Sí, señor. Listo, gracias. Ahí en la pantalla entonces tenemos la información que hemos venido analizando, que ya terminamos aquí hasta la generación de valor. Vamos entonces hoy a mirar el tema siguiente, que es el del producto que ustedes van a completar. Este es el primer producto, hicieron el análisis hasta liquidez, ¿no es cierto? El segundo producto, que es este, o el tercero ya, van a hacer el análisis de endeudamiento, estas partidas de endeudamiento, de actividad, de rentabilidad, y lo que vamos a ver hoy de estado de fuentes y usos, que es este que está aquí. Lo primero que ustedes tienen que mirar aquí en el estado de fuentes cuando lo diligencien, cuando lo terminen de hacer, es que aquí al final les quede en cero. El resultado de la empresa que ustedes han elegido, el saldo aquí final les quede en cero. Si aquí les aparece revisar, como en el caso mío, no importa, significa que pues que no quedó bien, pero desde que esté en cero, ¿qué quiere decir este cero que está aquí? Este cero que está acá quiere decir que el saldo que nos está dando aquí en caja, mire, saldo caja del último periodo, 8.265 millones, corresponde con este que está aquí en el balance, aquí está 8.265. Donde ustedes diligenciaron entonces la primera parte de la información, que fue la información de la empresa, ustedes diligenciaron aquí el año 2020 y el 2021, que fue el producto que entregaron hace poco. Entonces, en el último año, en el 2021, en este año 2021, les aparece esta cuenta que se denomina caja y bancos, ese valor. Y este valor que está aquí en el balance debe coincidir aquí en el estado de fuentes, que es todo esto, el estado de fuentes es todo esto, debe coincidir con este mismo valor. Señora Andrea, señora. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, pues yo le quiero contar que, bueno, en el tema de la fórmula o de la operación para uno saber si el ejercicio está bien, en el balance de resultados, resulta que por lo menos a mí no me dio en cero. Yo pues, Clara, yo revisé las tutorías, yo revisaba y revisaba las tutorías, seguía cada uno de los pasos, pero resulta que en el de Alpina tiene más cuentas, tiene más cuentas y hay uno pues como no puede modificar el Excel, ni puede agregar ni nada. Entonces esa fue la dificultad que a mí se me presentó. Y pues yo digo, para continuar con cada uno de los análisis, si empezando ya, si empezando no cuadra, entonces esa es la pregunta que yo me hago, profe. Ok, Andrea, entonces sí, tiene que quedar cuadrado desde el comienzo, Sí, o de ahí en adelante no le sirve. ¿Y qué debía hacer? Tal como yo les dije allá cuando hicimos la presentación del caso que tenemos aquí, el caso de Avidesa, cuando hay cuentas que no están acá en este formato, pero si las tienen allá en la hoja que ustedes bajaron en el archivo, las pueden escribir aquí donde dice cualquier otra cuenta. Entonces aquí sí, cualquier cuenta, ahí escriben. profe. Yo algunas las escribí ahí, claro, pero es que muchas sobran hasta dos cuentas más. No importa, las suma todas ahí, las suma todas ahí. Si no aparecen aquí en ninguna,
suma todas las demás ahí, no las puede dejar por fuera, si no, no le va a cuadrar. Si no Porque las por lo menos en algunos usted dice, bueno, cualquier otra cuenta del activo corriente, escribirla. Pero, por ejemplo, aquí en el estado de resultados, el estado de resultados, ellos mandan después un interés, en el caso de Alpina, mandan después un interés y cuando le quitan ese interés, ellos utilizan esa utilidad neta. Entonces, esa misma la pasan para el balance de resultados, que es otro que se pone allá en el patrimonio, ellos sí lo tienen allá detallado esa utilidad neta, no como su merced acá hizo que en el balance que sumamos acá, que se le quita lo de los puntos, la sumatoria de, ¿cómo es? Acumulada, esto, acumulada de ejercicios, utilidad acumulada de ejercicios, que a eso se le quitaba lo de la utilidad del ejercicio. No, ellos allá como tal en sus cuentas sí la tienen detallada. Entonces eso fue como los inconvenientes, profe. no, pues en ese caso, Andrea, si la tienen detallada, no hay que restarla. Entonces déjala acumulada como le aparece y ya sabe que el estado de resultados le va a pasar este mismo dato hacia allá. Entonces no hay problema. O sea, ahí es cuestión de ir mirando qué tiene. O sea, no tiene que ser exactamente igual a como yo lo hice, porque cada empresa maneja cuentas diferentes, cuentas distintas y todo. Entonces era simplemente pues acomodar. Y entonces, pero esto le tiene que quedar en ceros. Si aquí no le queda en ceros, no les queda bien ni este ni los otros ejercicios. Sí, sí, señor, claro. Sí, yo entiendo eso y allá pues yo le escribí un comentario pues explicando lo que sucede. Igual ese Excel de Alpina yo lo coloqué con colorcitos, todo como para uno no confundirse, ¿sí? Que uno esté colocando cada cuenta, todo bien. Pero entonces tocaría revisar, profe, y lo que su merced dice, pues Sí, cuando le falten cuentas, así sean dos o tres, suma las que le faltan y las coloca dentro de las otras cuentas, donde quedan. Y si ya tienen ya separado esto, utilidades acumuladas, si tienen las del ejercicio, pues escribe las acumuladas completas. Aquí me bueno, tocó. profe. Y en el tema de la utilidad de ejercicio que allá da diferente, o sea, yo lo hago No, no, tal no, no, cual no, y a no, mí me Andrea, da no. una utilidad neta que es igual a la que está allá, pero luego ellos aplican un tal como algo de impuesto, ahorita no recuerdo el nombre, y a ese impuesto, entonces a esa utilidad neta como que le disminuyen como 2.000 pesos para cada año, ¿sí? No es tampoco mucho ese impuesto. Entonces, al aplicar ese interés, esa utilidad neta se trae, es la que ellos ponen allá en la utilidad pérdida, en la utilidad pérdida del ejercicio. Entonces, yo cómo ajusto para que a mí en el estado de resultados, yo cómo ajusto para que se me parezca la misma a la utilidad de allá. ¿Cómo hago ahí para agregarle? Entonces, como el valor que aparece aquí en este estado de resultados pasa automáticamente aquí. Sí, sí, Como se señor. mira ya en el balance, si por ejemplo ella dice 8.511 y aquí me aparece 8.510, siendo un peso, entonces dice, me falta un pesito, un millón, ya sabemos que un pesito más, un pesito menos, entonces digo 4.037 no es 4.037 sino más uno, entonces ahí me quedan 8.511, entonces ahora sí me paso aquí 8.511. Cifras así de un centavo, de un peso, que son millones, las pueden ustedes generar con una cifra aquí en cualquier cuenta, que le sume, si le suma. Si es para restar, pues lo hacen al contrario, le quitan un peso a otro ingreso, etcétera, ya, lo pasan allá. Pues iba a Bueno, tratar de, se supone que esos estados financieros de esas empresas pues están correctos porque eso no me los inventé yo, esos están sacados de la Superintendencia de Sociedades, que es donde ellos presentan la información, que han sido revisados, avalados y todo. Que la clasificación sea distinta, sí, si la clasificación es diferente, lo que hacemos es simplemente, vuelvo y repito, irlos ajustando a esta plantilla para que nos quede y nos coincida.
Yo estuve mirando ahí unos que enviaron y todos estaban coincidiendo, todos les daba cero y estaba correcto. Entonces sí le toca a Andrea que con sus cifras se sienten a mirar a ver qué les hizo falta, qué les sobró, y si les sobra o le falta no pasa nada, le suben un peso, le quitan un peso para que les coincida. Y las cuentas que falten las incluyen allá donde están otras cuentas y allá suman. Si son dos, suman dos. Si son tres, suman tres, pero que les coincida. Ah, bueno, profe. Y en este caso donde yo le digo, miren, aplica después de la ganancia pérdida neta, dice ganancia pérdida atribuible a propietarios. Eso es como un impuesto, ¿sí? Bueno, entonces a eso, yo le puedo, dice ganancia pérdida atribuible a intereses minoritarios. Entonces, es como, es poquito, 2.317.000. Bueno, esto es, a ese le puedo quitar en este lado, donde tengo, lo puedo poner acá en provisión para impuesto de rentas. Sí, sí, puede ser, desde que le sume, cuando le suma ahí ese valor y al final le genera la utilidad que está Para pagando que en la me quede balanza. igual a como, Sí, sí, señora. bueno, profe. Sí, señor. Millones de Sí, pesos. sí, entonces es importante que esté eso coincidiendo, ¿no? Bueno, vamos. Entonces les decía aquí del estado de fuentes, acá, que así nos diga aquí revisar al final, que nos queden ceros, es decir, que le coincida el saldo en caja, como ya les mostré, de ese valor que tenemos aquí en el estado de fuentes, que coincida este datico, que coincida con el de la caja de ese año, de ese último año. ¿Cómo lo saben? Entonces ustedes miran aquí, 8.265 debe coincidir con aquí en el balance del último año, 8.265. Así aparezca aquí revisar, que aparentemente está mal, pero no, es correcto porque nos coincide. Los 8.265 son exactamente el mismo valor. ¿Listo? Entonces ahí no hay problema de que tengamos esa diferencia quizás en términos ¿de qué? De que aquí nos diga revisar. Bueno, entonces vamos a analizar un estado de fuentes. ¿Qué es esto? Un estado de fuentes y usos es en donde se originan los recursos de la empresa. Son las fuentes, origen, de dónde ingresan los recursos a la compañía. Y usos es en qué se utilizan los recursos. Entonces, el origen es la fuente y la utilización es el uso. Un ejemplo. Entonces, aquí ya está todo hecho, está todo formalizado. Entonces, aquí en el análisis horizontal podemos mirar un ejemplo para aplicar allá. No lo tienen que hacer aquí en el horizontal, sino para que ustedes lo vean. Entonces, por ejemplo, veamos una cuenta aquí. Otros deudores. Otros deudores, ¿qué es? Son cuentas que le deben a la compañía, cuentas por cobrar, distintas a las de los clientes. ¿Cómo quiénes? ¿Quiénes son diferentes a los clientes que le deben a la empresa? Los empleados, la DIAN, los socios, terceras personas. Que la empresa le presta plata a los empleados. Empresas que acostumbran a hacerles créditos a los empleados por una calidad, para comprar una vivienda, para alguna situación personal. Entonces hay préstamos, entonces ahí están cuentas que le deben los empleados a la empresa, cuentas por cobrar. La DIAN, la DIAN también le queda debiendo a la empresa cuando la empresa pagó impuestos, generó una provisión de impuestos muy superior a la que tenía que pagar. Entonces queda una cuenta por cobrar a la DIAN. Entonces son cuentas por cobrar. Entonces vean aquí lo que sucedió en este ejemplo. Tenía por cobrar en el año 2020, acuérdense que estas son cifras en millones de pesos. No es que sea un pesito, como estábamos diciendo ahorita con Andrea, que nos faltó un pesito, es un millón. Nos faltaron 2.500, no son 2.500 pesos, son 2.500 millones. Son cifras de millones. Entonces aquí a la empresa le debían esos terceros que acabamos de mencionar una cifra de casi 43.000 millones en el 2020. Y en el 2021 ya no le deben 43.000, le deben casi 31.000.
Entonces, ¿qué pasó con esa cuenta? Que se disminuyó de un año a otro. Pasó de 42.000 a 30.000. ¿Disminuyó en cuánto? En 12.000 millones, que es la resta que está ahí, en el análisis horizontal. Esos 12.000 que se disminuyeron representaron un tanto por ciento. Bueno, eso no nos importa aquí el porcentaje, porque ese fue el análisis de lo que ya presentaron del análisis horizontal. Pero estos 12.000 que se disminuyeron, veamos dónde están aquí en el estado de fuentes. ¿Qué creen ustedes? ¿Está en fuente o está en uso? ¿Qué consideran que pasó ahí? Esa disminución de una cuenta por cobrar, ¿será una fuente o será un uso? ¿Y por qué? Para que lo entendamos. ¿Qué será? Una fuente. Sí, bien pueda. Sí. Están Andrea y Miguel Ángel, como quieran. El que quiera hablar, si quiere primero Andrea y luego Miguel Ángel. Listo. Profe, su merced me decía que si era una fuente, ¿Sí? ¿No me escucha, Andrea? Andrea, ¿no me profe, escuchamos? es que hay bastante el ruido, de pronto el ruido que tiene atrás se escucha. Sí, sí, más que estamos aquí compartiendo una sala terrible. Eso sí que es Sí. un manejo aquí complicado. Siga, siga, Andrea. Yo le escucho bien, sí. Pero entonces su merced, es que ahí es donde no le escuché, le escuché hasta fuente, hasta cuando dijo fuente. Ah, bueno, entonces esperemos a ver Miguel Ángel qué nos dice, a ver si nos aclara. Profe, yo pienso que es una fuente de recursos porque, pues, como dice, es una cuenta, es un dinero que está pendiente por cobrar a la empresa. Bueno, entonces, sí, es una fuente, pero más que porque esté por cobrar Miguel Ángel y Andrea para aclararles, como les dije, la cuenta se disminuyó. Piensen ustedes, piensen ustedes en ustedes. Ustedes le prestaron una plata a un familiar, a su papá, a su hermano, a su tío, a su esposo, a su novia, a su novio. Le prestaron 100 pesos y luego miraron que ya no le debe 100, que ese señor, esa persona le debe 80. ¿Me están siguiendo, no? Le debía 100 y ahora le debe 80 pesos. ¿Qué pasó? No, profe, qué pena, pero no se le oye, no se le oye bien. Se escucha allá como un video, no sé qué es lo que tiene, lo que se No, es que escucha están más. en otro, como les digo, es que están en otro curso aquí al frente, en otro curso aquí al lado. Sí. Pero Profe, profe, qué pena. Pues, yo más que todo, yo le entiendo, claro, pero de pronto para que podamos escuchar la tutoría, pues bien, es muy importante para hacer el producto. Como su merced, pues ahora hay interferencia, su merced la puede grabar y así nosotros la vemos, es que quería interactuar, no, grabar queda. porque aquí hay mucha interferencia y no se le escucha bien con claridad, profe. Espérenme a ver. Que viven pues solos y se conocían y ellos. ¿Aló? Sí, profe. ¿Me escuchan mejor? No.
No, igual se escucha atrás una muchacha que está hablando. Sí, 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 se escucha, es que Mm. aquí hay una clase, como les he dicho, es que aquí hay una clase al otro lado. Pues, profe, yo qué pena aquí, yo me meta para que no se haga pues incómodo Aló, para usted porque su merced no, tiene aló, que aló. pues dar la clase y nosotros también pues para atender y escuchar bien. ¿Será posible que usted en otro momento pueda grabar la clase y No, no, espera no, ya que la Andrea, puedan subir? no, Andrea, porque es que nosotros nos dan las salas justo en el momento y en la hora de la clase, no nos la dan para otro momento. Yo no puedo entrar a esto en otro momento. Esto tiene que quedar grabado el día de la clase, no después. No, grave. Profe, una pregunta fuera de, o sea, ¿por qué, o sea, como esa desorganización? Porque es que la verdad, así pues yo le escucho más o menos, pero es que lo que se escucha más que todo es lo que está de fondo, la verdad, y así pues uno pues ni escucha lo que está de fondo ni lo escucha usted, entonces se hace complicado. O sea, yo entiendo que no es culpa suya porque pues, es la programación que le dieron a su merced, pero pues es que así se hace difícil pues prestar atención porque se está escuchando lo que está allá de fondo, y no lo escuchamos muy bien a usted. Dios mío. Un segundo. No, 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 ¿me escucho? Sí, Aló. señor. Me van a pasar para otra sala. Espérenme, entonces no se me desconecten, ¿bien? No se Bueno, me, sí, señor. no se me desconecten, ahora yo me paso allí para otra sala. Gracias.
Aló, ¿me escuchan mejor? Aló, Sí, señor. ¿se escucha bien? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Ok, bueno, muchas gracias. Listo, bueno, sigamos entonces. Toca cerrar allá, ¿me hace el favor y cierra allá? Yo dejé ya abierta la sesión. Listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias, Andrea. Muy gentil. Ay, Dios, al fin, aleluya. Bueno, vamos a compartir nuevamente. Ya me pasaron aquí a otra sala. Claro. Cámara anfitrión. Listo. No me escuchan, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Aló, aló, aló. Sí, señor. Bien, Yo lo sí. escucho bien. Bueno, listo. Ok. Andrea, ¿ya me escucha mejor? Sí, profe, ahora sí, claro y fuerte, sí, señor. Bueno, bien. No, me asignaron aquí otra sala. Tocó ponerme allá bravo, porque ¿qué más? Listo. Entonces, vamos. Yo no sé si aquí la grabación se detuvo o qué hago aquí con la grabación. No, está grabación. Está grabando, ¿cierto? Está Sí, grabando. señor, ella parece que está grabando todavía. Vamos a compartir entonces pantalla aquí. Me tocó pasarme a otra, tocó no cerrar allá. Listo. Y me toca volver a abrir aquí los que, volver a abrir aquí el archivo. Listo, eso es lo de menos. Listo, entonces ahora sí nos rinde, menos mal. Administración financiera, y aquí tenemos este regreso. Vamos a ver si aquí se nos abre mejor y tal. ¿Listo? ¿Tienen la pantalla? Por favor, me confirman. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos aquí. Listo. Entonces, retomando lo que les había preguntado. Entonces, para aclararles en qué consisten fuentes y usos. ¿Qué es una fuente y qué es un uso? Entonces, una fuente es el origen. ¿Dónde se originan los recursos? ¿De dónde se obtienen? Y el uso en que se utilizan, en que se aplican. Es como, no lo asemejemos a lo que les voy a decir, pero es muy similar. Es plata que entra es la fuente y plata que sale es el uso, ¿ok? Entonces, plata que ingresa a la empresa, fuente, plata que sale de la empresa, uso. Entonces, estábamos mirando el caso en el análisis horizontal, aquí, el caso de las cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar que teníamos con otros deudores, que les decía, hagan cuenta que a ustedes les deben una plata, les debían aquí 100 pesos y ahora les deben 80 pesos a ustedes. No ustedes deben, sino a ustedes les deben. Es decir, ustedes le prestaron a un tío, a un familiar, a un amigo, 100 pesos en un año. Al año siguiente, la deuda no va en 100. Esa persona no les debe 100, les debe 80. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? ¿Me está pagando la deuda? Les está pagando, muy bien, sí. Y si les está pagando, ¿qué sucede? Que obviamente pues va a ir disminuyendo, pero no va Sí, a haber tanto. ok. ¿Y qué pasa si le pagaron, Miguel Ángel? ¿Esa plata entró o salió? Entró, profe. Ah, ok, entró. Entonces, si entró, ¿qué es? ¿Es fuente o es uso? Una fuente. Eso, pues si entró es una fuente. Entonces, por eso está aquí otros deudores, están los 12.000, están en la fuente. Eso es lo que quiere decir, que se va a la fuente y que se va al uso. Ahora miremos otra cuenta del pasivo. Del pasivo. Aquí. Proveedores. La empresa le debía a los proveedores esta cifra, 140.000 millones. Ahora les deben 122.000. La empresa le debe a los proveedores. Les debía una cifra y ahora les debe menos. ¿Qué hizo la empresa? ¿Qué pasó ahí? Está pagando la deuda. Ok, entonces ¿será una fuente o será un uso? Un uso, profe. Ah, ok, entonces aquí es al revés. Esta plata que también disminuyó, pero aquí disminuyó no fue porque le entrara a la empresa, sino porque la empresa pagó. Entonces estos 17.000 de proveedores que se disminuyeron,
ya no están en fuente. Mire, aquí no están los 17.000. 17.000 no están, deben estar aquí en los usos. Él los clasifica automáticamente. Entonces, aquí en usos vamos a buscarlos. Aquí están, vean, los proveedores, 17.000 están en usos. ¿Ven? Eso es lo que hace. Eso es lo que hace el estado de fuentes. Clasificar la plata que ingresa y la plata que sale. No es más. Entonces van unas a fuentes y van unas a usos. ¿Está claro? ¿Entendimos cómo es el concepto? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces ya con eso, lo que hacemos, lo que se hace es tomar ese estado de fuentes y mirar a ver qué análisis le vamos a hacer. Permítame poner aquí unas sillas que me tocó escuadrar allí todo otra vez, perdón. Entonces nos toca generar un análisis de esas fuentes y de esos usos. ¿Y qué análisis le vamos a hacer? El análisis tal como está ahí es cuál fue el origen de los recursos de la empresa y en qué los utilizó. De dónde se originó la plata, de qué entró y en qué la utilizó, en qué la aplicó. Eso es lo que vamos a analizar. Entonces ese análisis lo dividimos entre el corto y el largo plazo. Tal como está aquí en el estado de fuentes y usos. Entonces aquí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿aló? Sí, señor. Bueno, ok. Entonces el análisis se divide aquí en esto. Que en la fuente de recursos de la empresa hay tres grandes fuentes, aquí la ven. Una que se llama generación interna de recursos, esta cifra. Una que se llama total fuentes a corto plazo. Y una que se llama total fuentes a largo plazo. Y la suma de estos tres que están aquí en esta columna C, en esta columna C, esos tres totales generó ese total de fuentes. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno analiza es ¿qué hubo más? ¿Hubo más fuentes o hubo más usos en la empresa? Entonces, en este caso, de Avidez Amampollo, ¿qué tenemos? Que las fuentes fueron 177.575 millones. Y los usos fueron 173.000 millones. Estos son los usos, los de la derecha. Entonces, claramente vemos que hay más fuentes que usos. Fue más la plata que entró que la plata que salió. Primer análisis, ¿es eso bueno o es eso malo? Bueno, profe, Eso más es bueno. fuente que uso, sí. Claro, que haya más fuentes que usos, que haya más ingresos de plata. Esto no es que sean las ventas, ¿no? No confundirlo con lo que vende. No, esto no es lo que vende la empresa. La empresa vende mucho más. Esto es simplemente un análisis de la plata que entró y de la plata que salió. Que es diferente a la plata que vende y a la plata del costo y la utilidad, que es otra cosa distinta. Entonces, es más la plata que entra que la plata que sale. Listo, eso está bien. ¿Y esa diferencia de cuánto es? 177.000 menos 173.000 es lo que aparece aquí abajo. Total fuente menos total usos. 4.400. Entonces, quiere decir que a la empresa, en el año 2021, que es el último año aquí que se analizó, estos son el estado de fuentes del 2021 contra el 2020, ¿no es cierto? Que son los dos estados financieros que estamos analizando. 2021 contra 2020 significa que fue más lo que entró que lo que salió en el año último, 2021. ¿Cuánto fue? 4.000, casi 500 millones. Y esos 4.500 millones que entraron de más en el 2021, se le sumaron lo que traía la empresa en su caja, en sus bancos, en sus cuentas, había 3.770 millones. ¿Dónde están esos? Esos son los que están aquí en el año anterior. En el año 2020 habían en caja 3.770 millones. Y como en el año 2021 ingresaron 4.000 y pico, por eso terminó aquí en 8.000. A los 3.000 le sumaron esos 4.000, quedó en 8.000 millones, porque hubo más entradas que salidas. Puede ser que en el caso que ustedes analicen de sus empresas sea al revés. Por ejemplo, que aquí sean los 8.000 y aquí se bajó a 3.000. ¿Qué pasaría en ese caso si estaba en 8.000 y se bajó aquí a 3.000? ¿Qué quiere decir?
que hubo una disminución en el dinero que tenía la empresa. Salió más de lo que entró, correcto, Miguel Ángel. Entonces, cuando sea al revés, pasó de 8.000 a 3.000, y ustedes analicen el estado de fuentes, aquí este resultado les va a dar un negativo. Aquí les daría total fuentes, como estamos haciendo una resta, lo que fue fuentes menos lo que fue usos. Al hacer una resta, el resultado puede ser positivo o negativo, ¿no es cierto? Yo puedo restar y me puede dar positivo, como acá, o me puede dar negativo. Si me da negativo, ¿qué quiere decir? Que fue más lo que salió, usos. La empresa sacó más de lo que ingresó. Eso no es que sea malo, que sacó más de lo que ingresó, porque simplemente lo va a cubrir con lo que traía de la caja del periodo anterior. Lo importante pues es que obviamente la caja siempre al final quede positiva, nunca que la caja quede negativa. Y en los estados financieros de ustedes en ningún caso las cajas les van a quedar negativas, porque eso sería fatal, que la caja pasara con menos tanto. Es decir, giró más de lo que tenía que girar. Está pagando con, como se dice vulgarmente, con platas que no existen. No, siempre van a tener saldos positivos, pero el resultado que primero analizamos ¿es mayor lo que entra a fuentes o es mayor lo que sale usos? Si es mayor la fuente que el uso, la resta da un positivo como acá. Si es al contrario, es mayor los usos, lo que sale que lo que entra, cuando miren este estado de fuentes, esa resta les da aquí un negativo. Y el negativo con el positivo que trae el año anterior siempre les va a generar un positivo. Entonces, puedo usar menos 3.000 y aquí más 4.000, el saldo le quedó en 1.000, siempre va a ser un positivo, ¿ok? Primer análisis, muy bien. Segundo análisis, entonces primero si es mayor lo que entró o lo que salió. Segundo, empezamos al revés, siempre empezamos a mirar los usos, no empezamos con las fuentes, empecemos con los usos. De los dos usos que tiene la empresa, los usos de corto plazo y los usos de largo plazo, ¿qué son usos de corto plazo? Usos de corto plazo ya les expliqué en la oportunidad anterior. Siempre que hablemos de corto plazo quiere decir a menos de un año. ¿Ok? Entonces son cuentas que tienen un vencimiento o que tienen un plazo no mayor a un año, menos de un año. Entonces eso es corto plazo. Y largo plazo es todo lo que sea a más de un año. Entonces analizamos hacemos otro análisis ahora en los usos, que es lo primero, después de mirar la diferencia entre los totales. De ese total de usos de 173.000 millones aquí para el caso de Avedesa Mampollo, de estos 173.000, hay 42.000 usos a largo plazo y hay 130.000 usos a corto plazo. Y ahí nos dice cuánto representan. Nos dice que los 130.000 de corto plazo representan casi el 76%. 130.000 el 76%. Y de los de largo plazo, 42.000 representan el 24%. Eso es lo que quiere decir, ¿cuánto representan? Entonces, ¿qué observamos? Que son mayores los de corto plazo. Es mayor los usos, lo que aplicó la empresa en el corto que lo que aplicó en el largo. Ahora la pregunta, ¿será bueno tener más usos en el corto o más usos en el largo plazo? Entonces, la respuesta es, se miran las cuentas, como lo mayor que tiene aquí la compañía son los usos a corto plazo, es la de mayor, es el 75%. Entramos a revisar de esas cuentas, ¿cuál es la mayor? De esos usos a largo plazo, ¿cuál fue la mayor? Entonces encontramos quizás aquí esta, obligaciones financieras, esta fue la más alta, 96.000 millones, fue la más alta, ¿no es cierto? Hay de todas estas usos de corto plazo, la más alta es obligaciones financieras. ¿Qué quiere decir? Que le pagó a los bancos, como esto fue plata que salió, es uso, utilizó recursos, le pagó a los bancos casi 97.000 millones de pesos que debía a corto plazo, es decir, deudas que le vencían en menos de un año. Acuérdense que corto plazo, corriente, corto plazo, esto es lo mismo. Usos de corto plazo es lo mismo que corriente, son la misma, significan lo mismo. Corto plazo en menos de un año, corriente es lo mismo, menos de un año. Todo esto significa lo mismo, corto plazo o corriente es igual. Entonces aquí obligaciones financieras a corto plazo, porción corriente, le pagó a los bancos. Aquí no es que los bancos le prestaron, porque aquí estamos utilizando, aquí significa que salió plata de la compañía. Le pagó a los bancos 96.000 millones. ¿Será eso bueno o será eso malo?
¿Me dicen? ¿Será bueno o será malo? Pues creo yo que es bueno que está disminuyendo una deuda que tenía. Correcto, sí, le está pagando a los bancos, a la entidad financiera 97.000, entonces es un pago interesante, es un pago que le va a generar menos intereses, porque ya lo debe al banco esa plata, y si la pagó y le quedó, la pagó, y si le alcanzó, sí, aquí ya sabemos que le alcanzó, sobró plata, y lo que traía le siguió sobrando plata. Entonces sí, perfectamente es viable. Entonces, primer elemento, listo, es una buena utilización de recursos, haberle girado a los bancos esos 97.000. Analizamos otras dos, proveedores, la que le sigue en valor, 17.000, le pagó a los proveedores, también le debía a los proveedores, ellos no le cobran intereses, pero está disminuyéndole la deuda, pues bueno. ¿Y qué más hizo? Los inventarios, disminuyó los inventarios. ¿Qué significa que el inventario se le haya... Ah, no, aquí es al revés, perdón. Mire, observe aquí que aquí dice disminución, todo lo que se pagó, y aumento, todo lo que se invirtió. Aquí fue no que se pagó, sino que se invirtió, porque unas son cuentas del activo y unas son cuentas del pasivo. Entonces hay que tener claridad en eso. Es decir, utilizar recursos es cuando la empresa paga. Listo, paga un pasivo. Le debía a un banco, le debía a un proveedor y lo pagó, sacó plata. Pero también cuando invierte, aquí no es que le deba a nadie, sino que invirtió. Tenía inventarios, miremos los inventarios, que ya lo miramos por acá. Aquí tenían inventarios 231.000 millones y ahora tiene 243.000. Es decir, el inventario se le aumentó en 12.000 millones. Esos 12.000 que se le aumentaron son estos que están aquí, 12.000 millones. El inventario aumentó porque aquí dice aumento de activos. Esto que hizo fue una inversión, por eso es un uso. Utilizó recursos porque le quedó el inventario, es decir, no lo vendió. ¿El inventario qué es? El inventario es lo que la empresa tiene para la venta, ¿no? Eso ya lo aclaramos en una oportunidad anterior. Inventario no son los escritorios, ni son los equipos de cómputo, ni son todos los elementos de oficina. Esos no son inventarios. Eso está inventariado, ya lo explicamos, que es distinto. Está inventariado para hacer un control. Inventario es lo que tiene la empresa para vender. En el caso de Avidez Amapollo, ¿qué sería inventario? Pues inventario son las aves que tiene por allá en las granjas en crecimiento. Inventario es el alimento que tiene la empresa para alimentar esas aves. Inventario es lo que tiene la empresa en pollo congelado que no lo ha vendido. Inventario es lo que tiene la compañía en vacunas, en vitaminas, en controles fitosanitarios para preservar los pollos, para llevarles el control de su sanidad, de su salud. Todo eso es el inventario, porque todo eso lo consumen los pollitos y al final eso es lo que venden. La empresa no vende ni computadores, no vende ni sillas, no vende eso no es inventario. Inventario es lo que tiene para la venta. Entonces, todos esos inventarios se le aumentaron. Entonces, si la empresa aumentó ese inventario, pues que invirtió, o sea, utilizó recursos. Entonces ya sabemos que listo, la empresa está utilizando los recursos, entonces su principal uso a corto plazo, es decir, en menos de un año. ¿Qué hizo con esa plata? Le pagó a los bancos 96.000 millones, le pagó a los proveedores 17.000 y aumentó el inventario. Hay un inventario mayor que le quedó sin vender. Y luego los usos de largo plazo. Y en los usos de largo plazo, que son 42.000, buscamos cuál fue el más alto. Y el más alto que nos dice aquí son activos financieros a largo plazo, 20.000. ¿Esto qué es? Entonces vámonos a mirar a ver aquí en el análisis horizontal. Activos financieros de largo plazo son estos, y de aquí aumentó. ¿Qué es esto? Estos activos financieros, como ya lo sacamos de allá de la compañía y lo miramos en la oportunidad anterior, son las inversiones que tiene Avidesa en otras empresas. Es decir, Avidesa invierte en acciones de otra compañía. Entonces ellos, por ejemplo, tienen unos asociados estratégicos. Aquí en Bucaramanga ellos son inversores en La Facenda, una empresa de aquí de alimento de, ¿cómo se llama esto? Embutidos de carne de cerdo. Ellos son los dueños de esa empresa, entonces ahí tienen un activo financiero que es invertir en otra empresa. A eso se refiere. También pueden tener inversiones en otra compañía distinta.
Si compraron acciones de Copetrol, de un banco, de otra empresa, ahí están, esas son activos financieros. Entonces, una inversión que tiene Avidesa tenía 63.000 millones de inversión en el año 2020 y pasó a 83.000 millones en el 2021. Esa inversión se aumentó en 20.000. Si se aumentó la inversión, aquí están los 20.000. Fue un uso, es un uso y es de largo plazo porque eso es a más de un año. Entonces, tiene inversiones en otras empresas. Listo, invirtió 20.000 millones de pesos. ¿Y qué otra fuente tiene, otro uso tiene de largo plazo grande? Obligaciones financieras de largo plazo. ¿Qué significa esto? Miremoslas aquí, en el análisis horizontal. Están aquí en el pasivo. Obligaciones financieras de largo plazo. Tenía 41.000 y ahora tiene 30.000. Le debía a los bancos, a las entidades financieras, casi 42.000 millones. Ahora les debe 30.000. ¿Qué quiere decir? Que les pagó a los bancos, a las entidades financieras, casi 12.000 millones. Entonces, su estado de fuentes aquí no aparece con el signo negativo, sino que se le pagó a las entidades financieras 11.000 millones de pesos. Él ya le cambia el signo aquí con las fórmulas que yo les hice. Eso es lo que hizo entonces en usos. Conclusión, de los 173.000 de recursos que utilizó, la gran mayoría los utilizó en el corto plazo. ¿Cuánto? El 75,58%. Y de esos 130.000, ¿qué fue lo más importante? Le pagó a los créditos de los bancos, entidades financieras, lo que debía porción corriente a corto plazo, les pagó 97.000. Le pagó a los proveedores casi 18.000, 17.000 millones e invirtió, tiene un mayor en inventario que no ha vendido de 12.000. Estos fueron los principales usos de corto plazo. Y en el largo plazo, lo principal que hizo fue invertir en activos financieros, inversiones de otras compañías y hacerle pago a obligaciones financieras a largo plazo. Aquí pago corto plazo, aquí son obligaciones financieras corto plazo, menos de un año, y aquí son obligaciones financieras de largo plazo, más de un año. O sea, le pagó a las entidades financieras de ambos vencimientos, las que se le vencían en menos de un año y las que se le vencían en más de un año. Entonces, ahí ya nos quedó cubierto todo lo que es el análisis de los usos a largo plazo. Y luego nos vamos en el mismo análisis para las fuentes. De los 177.000 millones de fuentes, ¿cuál es la más grande? Entonces buscamos. Como son tres fuentes, son GIL, 135.000, fuentes de corto plazo, 42.000, y fuentes de largo plazo, 61. Y ahí está el porcentaje. ¿Cuánto representa? Vemos que la que más representa, pues, es la generación interna. Representa el 76%. Entonces, de las fuentes, de las platas que le ingresaron a Avidesa, de los 177.000, lo que más obtuvo de ingresos fue generación interna de recursos. ¿Y qué es esto? La utilidad que generó, que es este estado de resultados, esta utilidad del estado de resultados, 135.139 millones, esa es la generación. Entonces, la empresa generó una muy buena utilidad que le van a representar ingresos por esa plata, 135.000, y fue la que mayor representó. La que segundo nos quedó fue esta, la fuente de corto plazo, 42.000 millones. Y miramos cuál de esas fue la más grande, la más significativa, y aquí nos dice que impuestos por pagar, 25.602 millones, vamos a buscarlos, deben estar aquí. Impuestos por pagar, mire, aquí están. Le debía a la DIAN 151 millones, acuérdense que estas son cifras en millones, 151 millones, y ahora le debe 25.753 millones. ¿Qué quiere decir? Que le quedó debiendo a la DIAN 25.600 millones más. Aquí no debía sino muy poquito, y si aquí le quedó debiendo más, significa que con la DIAN tiene una deuda adicional a la que tenía de 25.600 millones. Luego eso es una fuente porque le está financiando. Esto quiere decir que la DIAN le está financiando esa plata a Avidesa. No se la ha pagado, Avidesa se la debe, por eso está por pagar. Entonces es una fuente, no es que le haya ingresado plata, es que le financió. La DIAN le dijo, usted me tiene que pagar impuestos, pero le voy a dar un plazo o tiene para pagarlo. Aquí lo registraron como un pasivo, pero lo va a pagar durante el periodo siguiente. Entonces es la fuente principal que tuvo la compañía. ¿Qué otra fuente tiene grande? Estos 12.000, que son otros deudores, que ya los analizamos, que son estos aquí en el activo, otros deudores. Le debían a la empresa, aquí es al revés, aquí no es que deben. Cuando es pasivo,
Cuando es pasivo, es fuente cuando se disminuye. Vea, se disminuyó, se disminuyó, pagamos. Aquí el pasivo que vimos del impuesto. Cuando aumentó el pasivo, es una fuente. Aumentó, o sea, debemos más. No es que haya salido plata. Debemos más, es que no hemos pagado. Nos están financiando. Debemos menos, es que hemos pagado. Aquí como el caso del crédito. Debíamos al banco y ahora le debemos menos, le pagamos. Esto fue un uso. Cuando el pasivo aumenta, no es un uso, es una fuente, como ya lo vimos. Y en los activos es al contrario. ¿Cuándo es fuente? Cuando disminuye. Entonces, ¿qué pasó con los deudores? Otros deudores. Le debían a la empresa 43.000, ahora le deben 30.000, lo que preguntamos ahorita al comenzar. Es decir, los otros deudores le pagaron a la compañía 12.000, ya no le deben 42.000, sino le deben 30.000. Entonces, la diferencia de cuánto fue 12.000. ¿Y esos 12.000 dónde están? Aquí los 12.000, con positivo. ¿Qué quiere decir? Que le entraron a la empresa 12.000 millones. Esto sí fue plata que le ingresó, porque ya no le deben 42. ¿Para qué hace? Para que le deban menos. ¿Por qué le deben menos? Porque le pagaron. ¿Cuánto le pagaron? 12.000. ¿Quiénes? Otros deudores. ¿Quiénes son? Ya les dije. Empleados, socios, la DIAN, otros deudores, otros terceros que le deben plata a la compañía por algún préstamo que se le hicieron o alguna plata que está por cobrar. Eso es. Entonces, tenemos que las principales fuentes de corto plazo están el impuesto por pagar, que no se ha pagado, está financiado, la DIAN se le debe a la DIAN, y la plata que los deudores le pagaron. Y en los usos de largo plazo, ya no es sino una sola cuentica, esta fue muy poquita, 61 millones, ni siquiera el 1%, fue el 0,03%. ¿Y cuál fue la única cuenta? Fue esta, intangibles. Veamos qué pasó aquí con los intangibles. Buscamos aquí en el análisis horizontal y aquí encontramos que intangibles pasó de 3.17 a 2.56. Si es un activo, quiere decir que desinvirtió, tenía una inversión, ahora no la tiene, entonces es como cuando tenía un carro, ya no lo tengo, entonces sale negativo, ¿no es cierto? Tenía 100 pesos de un carro y está en cero, nos quedó 100, 0 menos 100, menos 100, nos quedó un negativo. ¿Qué significó con el carro? Si ya no está, ¿qué pasó? Pues lo vendió. Y si lo vendió, ¿qué sucede? Pues que entró plata. Entonces, aquí lo mismo. El intangible, había una plata, ya no está. Entonces, esa diferencia, pues se supone que ingresó. Tenía 317, ahora tiene 256, se le disminuyó el intangible en 61. ¿Qué es un intangible? Un intangible puede ser una marca, puede ser un goodwill, puede ser una imagen de la empresa, un intangible, puede ser un diferido, no, porque ese es otro tema, ¿no? Un intangible es más o menos eso, aquí diferidos incluso están por otro lado. Principalmente es que el intangible se le disminuyó a la compañía, es decir, como que su imagen, su marca, disminuyó de valor, digámoslo así. El valor que se invierte en la marca es menor. Entonces, tenían invertidos una plata, ahora tienen menos inversión. Entonces, se disminuyó la inversión y si se disminuye la inversión, genera fuente. No es que me estén pagando, es que tuve que invertir menos. Y si invierto menos, pues esos son recursos que me van a favorecer a la empresa. Es eso, ¿ok? Entonces, ahí están esos 61 millones. Y listo, entonces ya con esto se completa el análisis de las fuentes y usos. Se mira, como les dije, entonces tener el cuadrito, volvemos a repasar, revisar primero que nos quede en cero o que coincida el dato que tenemos de caja aquí en el último periodo con el del balance del último periodo y ya nos quedó bien. Y empezar a analizar, primero, ¿es mayor lo que es la fuente o es mayor el uso? Y la diferencia aquí nos la va a decir. Si esta diferencia, fuentes menos usos, es positivo, quiere decir que es mayor lo que entró que lo que salió. Si esta diferencia nos da negativo, es al contrario. Es mayor lo que usó, lo que utilizó, que lo que ingresó. Y luego empezamos a mirar dentro de cada uno de ellos, de esas cuentas, cuál es la más grande. Entonces, del total de usos, ¿cuál fue la más grande? Hay dos usos, los de corto plazo y los de largo. Pues aquí vemos claramente que los de corto plazo son los más altos. Y dentro de los de corto plazo, ¿cuáles fueron los mayores? El crédito bancario, el pago, el pago a proveedores y los inventarios que aumentaron. Y de los de largo plazo, ¿cuál fue el más alto? La inversión que tenían en otras cuentas, en activos financieros de largo plazo y la obligación financiera de largo plazo. Y lo mismo hicimos con las fuentes. ¿Cuál fue la fuente la más importante? De los 177.000, la más importante que tiene la empresa fue la generación interna de recursos.
que está originada en la utilidad neta. Le presentó el tanto por ciento. Luego le sigue la de corto plazo. ¿Y cuál fue la más importante del corto plazo? Entonces fue esta, el impuesto por pagar, que le quedó debiendo a la DIAN esta plata. La DIAN le está financiando estos recursos. ¿Qué otra fuente larga tiene? Otros deudores. Los clientes, otros deudores le pagaron a la empresa. Y de los de largo plazo, ¿cuál fue la principal fuente? Solo una, que es la que hay aquí, intangible, que invirtió menos en un intangible y si tiene una menor inversión, hubo una menor fuente. Ese es el análisis sencillo que hacemos del estado de fuentes. ¿Listo? Se nos fue Andrea. ¿Listo, Miguel Sí, Ángel? señor. Eso es, perfecto. Entonces, Sí, completo. profe, pues yo había averiguado, pues por parte mía de cuenta, pues como yo trabajo en el Socorro, en la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues ahí hay muchas, pues maneja mucho lo que es números y cosas así que tienen que ver con finanzas y eso. Pues yo aproveché para preguntarle, pues, a compañeras de ahí, que son contadoras, más o menos cómo uno podía, pues, hacer un análisis de eso. Pues ya tenía más o menos la idea, pero ya quedó totalmente claro. ¿Listo? Ok. Bueno, listo, Miguel Ángel. Mucho gusto saludarlo y que esté por aquí, que va la vuelva. Sí, señor, lo que pasa es que no había podido asistir porque, pues, al principio del mes pasado, pues, tuve una cirugía un poco complicada, entonces, estaba un poco complicado eso, ponerme al día y asistir a las clases, pero ya estoy aquí pendiente, las que más pueda. Yo tengo en la Universidad Pontificia, trabajó conmigo un muchacho de apellido Fontecha y es del Socorro. No, yo la verdad en Socorro no conozco a nadie que tenga mi apellido. No, No pero él sí tengo familia ahí. es del Socorro y trabajó conmigo en la universidad. Mm, ya. Él se llama Gilberto Fontecha. No, la verdad no sé quién será. Bueno, él es ingeniero mecánico de aquí de la UIS y trabajó allá en la Pontificia. Listo, Miguel Ángel, muy bien. Perfecto. Entonces ya queda listo este producto para que lo completen con los otros indicadores que vimos en la tutoría anterior. ¿Ok? Sí, señor. Listo. Les revisaré el producto otro que creo que ya entregaron. Se lo voy a revisar y cualquier ajuste yo les hago saber. Ah, bueno, listo. Gracias. Bueno, ok, Miguel Ángel. Bueno, que esté muy bien Bueno, entonces. hasta luego. Bueno, profe, Bueno, hasta luego. gracias. Chao, chao.